La registraduría produce un promedio de 9.000 documentos de identidad al día. En este número de documentos se encuentran las cédulas de primera vez, los duplicados, las renovaciones y las rectificaciones. Para conocer más sobre este tema nos acompaña en el set de Registra TV Didier Chilito Velasco. Él es coordinador de producción y envíos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Con gusto. Y en la parte alta del auditorio también nos acompaña un grupo de funcionarios de las distintas áreas de la entidad. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, hasta la fecha, ¿cuántos documentos se han producido este año, en el 2012? En lo que ha corrido del año 2012, la Registraduría Nacional ha producido 2.159.000 documentos de identidad, de los cuales 1.670.000 corresponden a cédulas de ciudadanía y 488.000 a tarjetas de identidad. Claro, ¿y cuántas personas realizan diariamente el trámite de la cédula? Pues, el día en que más gente llega, ¿cuántos llegan, por ejemplo? Eso es relativo, pero en promedio en el país están requiriendo aproximadamente 10.000 trámites por día, trámites entre los cuales están la solicitud de tarjeta de identidad biométrica y la cédula de ciudadanía como tal. Claro, usted nos decía ahora que el mayor número de producción es de cédulas, pero ¿por qué la gente viene más a la registraduría? ¿A sacar la cédula de primera vez o por renovación o por el duplicado o por rectificación? ¿Qué es lo que más se da? El trámite más solicitado por los colombianos es el de duplicado de su cédula de ciudadanía. En este año llevamos alrededor de 753.000 solicitudes de duplicados. Es muy seguido, la cifra es muy similar a la solicitud. O sea, la gente vota mucho la cédula, Sí. la pierde mucho, ¿sí? Correcto. Es muy similar a la cifra de las cédulas que se requieren de trámite por primera vez para aquellos jóvenes que cumplen 18 años, en una cifra muy similar, como 750.000 llevamos a la fecha. Y posteriormente está el trámite de renovación. Esta cantidad de solicitudes descendió sustancialmente. Claro. Recordemos que veníamos de un proceso de renovación masiva de documentos, pero este año se han requerido aproximadamente 148.000 trámites de renovación. O sea Pero siempre es bastante cuando se supone que ya todos deberíamos tener la amarilla con hologramas, increíble, ¿no? Claro que sí, o sea, es alto, sí, pues digámoslo, porque las personas ya debían haber solicitado la renovación de su documento, pero pues comparado con los años anteriores, los volúmenes son bajos para nosotros. Claro, y con respecto a la tarjeta de identidad biométrica, ¿cuántos documentos se han solicitado por parte de niños y niñas de 7 años? A la fecha hemos producido 488.000 tarjetas de identidad en formato azul biométrico, de las cuales 49.000 corresponden a niños de 7 años. Recordemos que este proceso inició el 24 de julio de este año, entonces por eso tenemos un volumen todavía pequeño de producción de estas tarjetas para estos niños de 7 años. Didier, ¿en qué consiste el proceso de producción de un documento de identidad? El proceso consiste en la pertinente validación de la información biográfica y biométrica de los ciudadanos, es decir, la entidad debe efectuar una validación sobre la información que contiene la solicitud de un documento contra su registro civil de nacimiento y también contra sus impresiones dactilares a través de nuestro sistema AFIS, de tal manera que podamos individualizar a la persona que está requiriendo el documento. Cuando esto sucede o tenemos certeza de que la persona que está requiriendo su documento es el titular de la identidad y que no tiene otro documento expedido, pues procedemos al proceso de impresión, laminado y troquelado de los documentos de identidad y posteriormente a un proceso logístico de envío de estos documentos hacia las registradurías y consulados en el exterior. ¿De qué depende que se haya reducido la producción de las tarjetas, de las cédulas y de los documentos como tal? Recordemos que venimos de solventar un proceso de renovación masiva de cédulas de ciudadanía, en donde la registraduría debió producir algo más de 25 millones de cédulas de ciudadanía. Al culminar este proceso, digamos que estamos en niveles normales de producción de solicitudes en el país, lo que conlleva lo que tú mencionas, la producción de aproximadamente entre 9.000 y 10.000 documentos por día. Ya veníamos mencionando en el programa que cerca de 9.000 o 10.000 documentos se están produciendo a diario en la Registraduría Nacional entre cédulas de ciudadanía y tarjetas de identidad biométricas. Pero de esa cifra, un número importante también decíamos que corresponde a la rectificación. ¿Por qué se da tanto la rectificación de los documentos en los colombianos? Sucede cuando hay cambios sobre la información antecedente de un documento de identidad, que en este caso son registros civiles de nacimiento de los ciudadanos.
Cuando hay alteración o cambio en estos documentos antecedentes, también debe proceder un trámite de rectificación de la cédula o de la tarjeta de identidad para el ciudadano. ¿Y ese trámite cómo es, Didier? ¿Qué es lo que tiene que hacer un ciudadano para poder rectificar su cédula? Pues primero, corregir o tramitar la modificación o la corrección sobre su registro civil de nacimiento. ¿Eso se hace en dónde? Lo hacen funcionarios con facultad registral, que son notarios, registradores o cónsules en el exterior. Se procede a hacer la modificación sobre el registro. Cuando este registro esté debidamente inscrito, el ciudadano debe acercarse a una registraduría con copia de ese registro civil y solicitar el trámite de rectificación del documento. ¿Y cuáles son como los cambios más comunes? ¿Qué se puede hacer? ¿El nombre o el sexo? ¿O qué es lo que se da más común? El cambio más común es el de nombres, Ajá. trámite que pueden realizar los ciudadanos por una sola vez a través de una escritura pública. También suceden cambios, como tú lo mencionas, en sexo, pero pues ya es un trámite muy poco común que requiere de una autorización judicial o una orden judicial como tal para hacer este tipo de trámite. Y digamos que en pocos casos trámites de corrección de datos por errores que se presentaron en la transcripción de los datos en el momento de sacar la identidad al ciudadano. ¿Y solo se puede cambiar una vez? Por escritura pública, sí. Si es requerido cambiarse más veces luego de haberse cambiado por escritura pública, ya debe proceder una autorización de un juez a través de un proceso denominado jurisdicción voluntaria. Claro, estábamos hablando entonces de toda esta serie de cambios que se dan en los documentos de identidad y cómo lo hacemos aquí en Colombia, pero quienes están fuera del país y necesitan hacer ese cambio, ¿cómo lo hacen? O si botan la cédula y necesitan cualquiera de las diferentes solicitudes que hay. Claro ¿Cómo que lo sí. hacen Los ciudadanos en el exterior pueden acudir a cualquiera de los consulados en el exterior. En este momento hay 105 consulados en el planeta que prestan el servicio de identificación a los colombianos. Aquí se demora unos 3-4 meses, ya veíamos, en recibir el documento y a veces hasta menos. Para una persona que está en el extranjero, ¿cuánto tiempo se le demora? El trámite es un poco más prolongado debido a que para el transporte tanto de los documentos de identificación o de las solicitudes se utilizan valijas diplomáticas, al igual que el proceso logístico de entrega de esos documentos hacia el exterior. Eso nos limita un poco el tiempo y por eso puede tardar más la entrega de un documento en el exterior. Nosotros aquí en Registra TV muchas veces hemos hablado del AFIS, que es el sistema de identificación automática que tiene la Registraduría Nacional. Este sistema del AFIS, ¿cómo funciona para la producción de tarjetas? ¿Sí se aplica, se usa? Desde luego que sí, este sistema es un sistema base de nuestra producción de documentos. El sistema AFIS es un sistema de identificación automático que permite hacer validación o cotejo de las impresiones dactilares de los ciudadanos que están requiriendo su documento de identidad. Permite hacer comparación de las impresiones de los 10 dedos de los ciudadanos con respecto a su propia identidad, esto para individualizar o determinar de qué es el titular de la identidad, y además hace una comparación contra el universo de huellas, o sea, todos los colombianos, con el fin de evitar que un ciudadano pueda obtener un cupo numérico diferente al que ya tiene o suplantar a otra persona. Adicional a esto, el sistema en este momento nos permite hacer cotejos sin necesidad del documento de identidad, es decir, a través de procesos biométricos podemos, con la captura de la información a través de un sistema biométrico, identificar a una persona simplemente con sus impresiones dactilares. Vamos a recordarle a los colombianos cómo pueden conocer el estado de su documento de identidad. Muy sencillo, consultando la página de la registraduría www.registraduría.gov.co o consultando a través de la registraduría donde realizaron el trámite del documento. Didier, ¿qué pasa con estas personas que de pronto quieren reclamar su cédula de ciudadanía pero ya fueron enviadas a Bogotá? ¿Qué pueden hacer? Estas personas deberán requerir ante la registraduría, lugar o sitio de preparación de su documento, la devolución del documento para su entrega. Lo deberán realizar a través de una solicitud escrita que contenga su impresión dactilar y su firma para nosotros poder validar que se trata del titular y procederemos a remitirle el documento.
Así concluimos el capítulo de hoy. A nuestro invitado, muchísimas gracias por habernos acompañado. Con mucho gusto. A nuestro público, muchas gracias por habernos acompañado y a nuestros televidentes, los esperamos en la próxima emisión de Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hasta pronto.